Ya está, chicos, buenos días. Sí, el día de hoy vamos a trabajar mm, una de las culturas preincas más importantes dentro de Perú, sí, y una de las primeras que aparecieron es la cultura chavín, sí. Vamos a comenzar, ¿ya? Ya está, chicos. A ver, vamos a ver algunos. Buenos días, Miss. Buenos días, Peques. Guardamos silencio, ¿sí? Vamos a ver algunos datos de esta cultura, ¿ya? La cultura chavín tuvo una gran expresión artística representados en muchas de las esculturas que se encuentran en sus templos, ¿sí? Las más relevantes fueron las cabezas clavos y el lanzón monolítico. Todos estos fueron hechos a base de piedra, ¿sí? El sitio arqueológico de la cultura chavín se debe su nombre a la cultura que desarrolló entre los años 1200 y 400 años antes de Cristo, en el Valle de los Andes peruanos. ¿Estamos? ¿Sí? Este antiguo lugar tiene culto, ¿ya? Es un lugar de culto y es uno de los primeros y más conocidos sitios precolombinos, ¿sí? Con un aspecto muy llamativo, con el complejo de terrazas y plazas rodeadas por muchas de las estructuras de piedra labrada y principalmente tienen una ornamentación, o sea, un arreglo de forma zoomórfica, ¿sí? La mayoría tenían forma de animales, ¿estamos? ¿Ya? Ahora vamos a ver su ubicación geográfica, ¿sí? El pueblo de Chavín de Huántar se encuentra ubicado en el callejón de Conchucos, en el lado oriental de la Cordillera Blanca, entre la confluencia de los ríos Mosna y Huachesca, estamos, afluentes del río Marañón, que en la actualidad vendría a ser el distrito de Chavín de Huántar en la provincia de Huari, en la región de Ancash, ¿sí? Que es un valle alto de los Andes peruanos, para ser más exactos, al norte de Lima, ¿sí? Este pueblo se encuentra a una altitud de 3.177 metros sobre el nivel del mar y se construyó cerca de una de las ciudades más antiguas y admiradas de los sitios prehispánicos, ¿ya? En este sitio, ¿sí? Por lo mismo de que se llama Chavín, le da nombre a la cultura Chavín, siendo una de las antiguas civilizaciones más reconocidas de América del Sur, que se desarrolló aproximadamente entre los años 1500 y 300 años antes de Cristo, que va a ser la predecesora a las primeras civilizaciones regionales del Perú. ¿Estamos? Ahora, ¿quién descubrió la cultura Chavín? Vamos a ver acá. Esta cultura, bueno, este lugar fue visitado en forma regular por los viajeros durante el siglo XIX. Chavín fue recién excavado en 1919 por el arqueólogo peruano Julio César Tello, cuyo trabajo contribuyó a la reputación internacional del sitio. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora. En 1945, una buena parte de los monumentos estaban cubiertos por deslizamientos de tierra desastrosos, ¿sí? No se veían a simple vista. Y por otra parte de la ciudadela de Chavín fue afectada, ¿sí? Por el terremoto de 1980. En 1980 hubo un terremoto en la ciudad de Yungay y de alguna manera muchos de los nevados que estaban por ahí cerca se deslizaron, no solo hielo, sino también tierra, y eso también dificultó un poco el hallazgo de esta ciudad. ¿Estamos? Ahora vamos a ver qué tipo de organización social y política manejaban dentro de la cultura chavín, ¿sí? La cultura chavín fue una sociedad de clases, de sacerdotes y también guerreros, siempre acumulando recursos, mientras que las personas eran explotadas, ¿sí? Las personas de la sociedad eran explotadas para producir más. Ahora, la razón principal para el progreso de Chavín de Huántar fue una agricultura moderna, productiva e innovadora. ¿Sí? Dentro de su organización social vamos a encontrar a tres: a los sacerdotes, siendo la máxima autoridad, la nobleza guerrera y el pueblo. En el caso de los sacerdotes, la casta sacerdotal eran los especialistas, ¿sí? Científicos que dominaban la ciencia de la astronomía,
Antiguamente se veía, ¿sí? Se veía, ¿cómo se llama? El tema del tiempo, de la medición del tiempo, gracias a la aparición de las estrellas. ¿Estamos? Entonces, ellos, mirando las estrellas, mirando los astros, sabían contar más o menos cómo circulaba el día y cada cuántos días había que hacer siembra y cada cuántos días había que hacer cosecha. ¿Estamos? Antiguamente se guiaban mucho por el tema de la astronomía. ¿Sí? Los que les dio una gran influencia y poder. ¿Sí? Muchos técnicos agrícolas eran también geniales ingenieros hidráulicos, porque recuerda que como ellos estaban a gran altura, a veces había que irrigar agua, ¿sí? Desviar agua, y ellos aprendieron y utilizaron prácticas hidráulicas. Ahora, en la número 2 está la nobleza guerrera. En la nobleza guerrera, los guerreros eran los encargados de contener el embate de las invasiones y disturbios de las regiones de la cultura chavín, ¿sí? La compañía mantuvo una hegemonía particular, ya que su función era proteger el modus vivendi, o sea, la forma de vida que ellos tenían, ¿sí? Tenían un ejército capaz de garantizar las condiciones necesarias para su desarrollo. Y en la último escalafón tenemos al pueblo, ¿sí? El pueblo fueron las masas populares que tuvieron que pagar tributo a los dioses y gobernantes. Esto era una sociedad que se basaba en la adoración a sus deidades, ¿sí? Por eso es que los sacerdotes predominan mucho aquí, ¿estamos? Ahora, la organización social y política, recuerda, en la base estaba el pueblo, ¿sí? Luego, un escalafón más alto venía la nobleza guerrera y por último, en la punta de la pirámide, en la cúspide, tenemos a los sacerdotes, que eran los que manejaban toda la sociedad de Chavín de Huánuco, ¿ya? Ahora, vamos a ver la religión. Por ser una sociedad teocrática, o sea, que se basaba en la adoración de sus dioses, la religión era un aspecto que predominaba mucho, ¿sí? Los historiadores pueden concluir a través del arte, sí, que encontraron de los restos culturales que encontramos aquí en Chavín de Huántar, que habían deidades adoradas, ¿sí? Y que sobre todo eran politeístas, o sea, no tenían un solo dios al cual adorar, sino tenían muchos dioses, ¿sí? Ahora, la deidad principal, o sea, el principal de todos los dioses, es un animal de tamaño como las serpientes con cabello y colmillos largos como de felino. Esto fue considerado para equilibrar las energías opuestas, ¿ya? Ahora, habían otras deidades que fueron adoradas dentro de la cultura chavín, ¿sí? Incluyendo una deidad representada por la comida a través de un caimán, ¿sí? Y una deidad que se pensaba que venía del inframundo, ilustrado como una anaconda. ¿Estamos? También se encontraron vestigios de otra deidad popular que comúnmente es asociado a otras culturas, porque vamos a ver esta imagen en otras culturas tales como el antiguo Egipto, que era el dios gato, ¿sí? O el dios felino. Poco se puede determinar sobre este dios de la cultura chavín, porque la verdad no se ven muchos vestigios, ¿sí? Pero debido a las múltiples representaciones de felinos que se van a aparecer en otras culturas, es que se piensa que puede venir ¿cómo se llama? La idea más o menos relacionada con la cultura egipcia, ¿ya? ¿Estamos? Ya está. Ahora vamos a ver sus deidades. Mira, dentro de las deidades de la cultura chavín, ¿sí? Encontraron las tres principales, ¿ya? Pero de alguna manera la idea de los dioses sirvió para que el pueblo de Chavín pueda ser uno solo, se pueda regir en uno solo y no haya anarquía. Dentro de las tres deidades principales tenemos al jaguar. El jaguar es un tigre americano, ¿ya? Normalmente aquí en América le llamamos jaguar, no le llamamos tigre, ¿sí? Por su aspecto peculiar, ¿ya? Que viene a ser un animal de la familia del felino y representa a la selva, ¿ya? A la región selva. El cóndor, ¿sí? Que también lo vamos a ver en uno de los dibujos, ¿ya? Representa al ave, ¿sí? Al ave nacional de la sierra. Y la serpiente, ¿ya? Que es un reptil, representa la costa. Si tú te puedes, ¿cómo se llama? Dar cuenta, aquí al costadito tengo representado al dios de los chavín. Mira acá, es un dios
con forma de hombre, pero ¿qué tienen el cabello? ¿Te has dado cuenta? ¿Qué tienen los cabellos? Serpientes. Muy bien, tiene serpientes. En los dientes, ¿sus dientes son normales? No, tiene colmillos grandes. Uno abajo y uno arriba. Tiene Tiene colmillos. garras, ¿ya? No tiene manos ni pies, tiene patas, tiene garras y en la espalda tiene alas. ¿Estamos? Entonces, este es el dios que representaba la cultura chavín ¿cómo se llama? Y como podemos observar, ¿sí? Es la fusión de los tres animales, ¿sí? Dándole un rasgo de hombre, ¿ya? Ahora, vamos a ver cómo es que el pueblo de Chavín se mantuvo con vida, ¿sí? Lo hizo gracias a sus actividades económicas, ¿sí? Ahora, sus principales actividades económicas en el comienzo de la civilización de la cultura chavín fueron la recolección de plantas. O sea, ellos ¿cómo se llama? Sobrevivían gracias a perdón, a su siembra y cosecha, ¿ya? De los productos. Entonces empezaron a recolectar plantas silvestres, a cazar animales, ¿sí? De la zona. Los habitantes de la cultura chavín tenían una agricultura muy desarrollada, ¿sí? El maíz era el principal fuente de alimento, así como la calabaza, el frijol, el algodón, la papa, la quinoa y el maní. Su ganadería normalmente se basaba en la crianza de auquénidos de la zona, como la llama, la alpaca y también de los cuyes. Esa era su forma de sobrevivir dentro de su cultura, ¿sí? Vamos a ver las manifestaciones culturales. La primera es la arquitectura. Se dice que en Chavín se encontraron muchas zonas arqueológicas, ¿sí? Vamos a ver alguna de ellas. Su arquitectura, ¿sí? Su construcción de sitios arquitectónicos se caracteriza por una construcción llena de terrazas y plazas, ¿sí? Normalmente vamos a ver terrazas y plazas que están construidas de piedra, ¿ya? Chavín se conoce por su arte lítico. Todo es construido a base de piedra, ¿estamos? Estas terrazas, ¿ya? Forman grandes y complejas redes de galería y la decoración siempre está esculpida en megalitos, o sea, estatuas enormes, ya adornados de muchas formas. Ahora, quiero que observes las dos imágenes del costado, ¿sí? Como te habrás dado cuenta, esto es más o menos el diagrama ya del templo de Chavín de Huanta, ¿sí? Si te das cuenta, toda esta construcción que está acá es en base a piedra. Nada es de ladrillo, ni de adobe, ni de barro, ni de quincho. Todo es de piedra, ¿sí? Ahora, construyeron grandes edificaciones en forma de U mirando al oriente, ¿sí? No se sabe exactamente por qué siempre mirando al oriente. Se puede analizar y tal vez hasta relacionar que tenga que ver con un tipo de especie de adoración, que lo hayan, ¿cómo se llama? Relacionado a las construcciones siempre mirando al oriente, ¿ya? Siempre están rodeados de plazas circulares o rectangulares. Usaron el barro en la costa y la piedra en la sierra. El barro más que todo lo utilizaron como especie de pegamento para unir las piedras, ¿ya? Para que, claro, encajaban de forma exacta, pero de todas maneras colocaron un poco de barro para unir las piezas, ¿ya? Por último, siendo el templo más importante, el templo ceremonial de Chavín de Huanta. ¿Estamos? Entonces, cuando a ti te pregunten sobre la arquitectura en Chavín, recuerda que la arquitectura fue una serie de terrazas y plazas construidas a base de piedra, siempre en forma de U o en forma rectangular, ¿ya? Utilizando mucho el barro como medio de pegamento para las piedras, siendo el más importante el templo de Chavín de Huanta. Normalmente sus templos de ellos eran más que todo para ritos ceremoniales, ¿ya? ¿Sí? Mira aquí, este es el templo de Chavín de Huanta, ¿ya? Que al día de hoy todavía queda un poco de vestigios de este templo, ¿sí? Pero el que tenga oportunidad de ir a visitar Ancash, y no solo visiten el Nevado, pueden ir a visitar también este sitio arquitectónico. ¿Estamos? Ya está. Ahora vamos a pasar otra manifestación cultural que es la escultura. ¿Estamos?
¿ya? Dentro de la escultura, ellos tuvieron una escultura de bajo relieve en losas, dinteles y columnas. Y se caracteriza especialmente porque vamos a ver figuras zoomórficas, o sea, figuras de forma de humano, pero con aspecto de animal. Ya sabes qué animales aparecen siempre aquí. Los jaguares, las serpientes, los cóndores y los caimanes. Esos 4 animales siempre aparecen en esta cultura, al que se le van a añadir formas humanas, rostros humanos. ¿Estamos? Ahora, mira acá, por ejemplo, este es el dios, ¿ya? Este es el dios Huiracocha, ¿sí? El dios de ellos se llamaba el dios Huiracocha. El dios Huiracocha, bueno, ya sabes porque te lo he explicado, está representado con sus cabellos de serpiente, colmillos de jaguar, no tiene manos, tiene garras, ¿sí? Pero le dan un aspecto de hombre, ¿por qué? Por la cara, ¿estamos? Ahora, la escultura siempre en Chavín tenía un fin ceremonial. Todo había sido construido con el fin de adorar a sus deidades, donde la mayoría estaba representado por la trilogía chavinoide. Aquí en Chavín vamos a ver que siempre se presenta la trilogía chavinoide, o sea, felino, ave, serpiente. Siempre vamos a ver eso, felino, ave, serpiente, no te olvides, ¿ya? Ahora, estos cántaros, normalmente aquí en la cultura chavín vamos a ver cántaros, ¿ya? Esas son cerámicas en especie de globo, ¿ya? Eran globulares, con asa de tribo, pico con reborde y además eran monócromos, ¿ya? Porque ellos manejaban el color de la piedra. ¿Qué color es la piedra? Loma. Plomo, plomo gris. Entonces, ellos manejaban colores blanco, negro y gris. No conocían otros colores. Por eso se le conoce como una especie de cerámica monócroma. ¿Ya? ¿Estamos? Mira acá. Dentro de la escultura más representativa están las cabezas clavas. ¿Ya? Las cabezas clavas tenían como función de protección. Si tú te habrás dado cuenta, las cabezas clavas tienen forma de ¿qué? Una cara. Son caras, ¿verdad? ¿Has visto? Son caras. Son caras, ¿verdad? Son caras con sonrisas grandes. Muy bien. Son Las caras de piedra. Ahí está, muy bien. Son caras con sonrisa rara, ¿sí? Pero esa sonrisa rara, más que todo, daba la alusión a miedo. Entonces, ¿con qué fin se pusieron las cabezas clavas? Mira, las cabezas clavas se encuentran alrededor, ¿sí? De todo el perímetro de la mayoría de templos. Entonces, se dice, porque todavía no se ha corroborado ciencia cierta, que las cabezas clavas fueron colocadas alrededor de los templos ¿para qué? Para proteger y ahuyentar a personas invasores o a los malos espíritus. Por eso es que tienen esa cara con esa sonrisa media macabra, ¿ya? Esa era la función de las cabezas clavas. Entonces, como nosotros podemos observar, este fue un tallado en piedra, ¿te das cuenta? Esto de acá es netamente piedra y lo han tallado, pero con una precisión única, ¿ya? No tiene no tiene un alto relieve, pero sí tiene un bajo relieve, o sea, a simple vista todavía se puede observar. Y si nos damos cuenta, ¿sí? Emula la cara de un hombre, pero con rasgos de animal. Por ejemplo, aquí tiene colmillos. ¿A qué animal está emulando? A esos tigres. No, se llama jaguar, ¿ya? Jaguar. Recuerda la trilogía chavinoide. Aquí vamos a ver serpiente, caimán, jaguar y cóndor, ¿ya? A ver, vamos a ver otra escultura dentro de la cultura chavín, que es el famoso lanzón monolítico, ¿ya? Este lanzón monolítico se No llama... la escucho. Aló, aló, ¿me escuchan? ¿Sí? Escucha la ¿Me escuchan? Ya. Ya, chicos, voy a hablar fuerte, ¿ya? El lanzón... Chicos, silencio. A ver, el lanzón monolítico es una cultura también, una escultura hecha a base netamente de piedra, ¿sí? Es muy peculiar porque se encuentra justo en el centro del templo de Chavín de Huántar, ¿sí? Se dice que representa a su dios, ¿sí? Principal. ¿Estamos? Ya está.
Otra de las esculturas más importantes dentro de la cultura de Chavín es la estela de Raimondi. Esta estela es una especie de pared también hecha a base de piedra, pero lleva el nombre de Raimondi por la persona que la descubrió, que se llama Antonio Raimondi, el arqueólogo Antonio Raimondi. Por eso lleva ese nombre, la estela de Raimondi, ¿ya? Y aquí tenemos expresado en toda su esplendor al dios de la trilogía chavinoide, ¿ya? Al dios Huiracocha. Este dios se va a repetir en varias culturas, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Por último tenemos al obelisco de Tello, ¿ya? El obelisco de Tello también lleva ese nombre porque lo descubrió Julio César Tello, ¿sí? También es otra de las esculturas que está hecho a base de piedra y de alguna manera también representa a todas las deidades del pueblo de Chavín. ¿Estamos? Ya está, chicos. Entonces, vamos a hacer las preguntitas de caso. A ver, ¿en qué departamento está ubicado la cultura Chavín de Huanta? Ancash. Muy bien. Ancash. Muy bien. ¿Quién descubrió la cultura Chavín? Julio César Tello. Muy bien, Julio César Tello. ¿Cómo era la organización social y política en la cultura Chavín? ¿Quién iba en la base? ¿Quién iba en la base, chicos? El pueblo. Encima del pueblo, ¿quién estaba? La nobleza guerrera, ¿sí? Y en la punta de la pirámide gobernando la ciudad estaban los sacerdotes, porque ellos eran una sociedad teocrática. Estamos, se regían mucho a sus deidades religiosas. ¿Estamos? ¿Cómo se dieron sus actividades económicas dentro de la cultura chavín? ¿De qué sobrevivían ellos? De maíz y maní. Muy bien, de la agricultura, cosechando productos, como dice César, del maíz, el maní, el algodón, la papa, ¿sí? Y también se dedicaban a la ganadería, a la crianza de animales autóctonos como la llama, la alpaca, pero también de los cuyes. ¿Estamos? Ellos, ¿cómo se representaban sus cerámicas, sus templos? ¿Eran a base de qué? De piedra y barro. De piedra. Esta cultura es conocida como la cultura experta en arte lítica, arte hecha a base de piedra. Muy bien, chicos, ya está. Vamos a ver la hoja de aplicación. Ya peques, vamos a ver la hoja de aplicación. Ya está. Miss. Dime. Miss. Dime, te escucho. ¿Puede subir su volumen? Se le escucha bajito. Voy a hablar fuerte, ¿ya? Lo que pasa es que creo que es un tema de señal, si no todos me escucharan bajito, ¿ya? Voy a hablar lo más fuerte que puedo. Yo me puse audífonos y ahora me escucho bien. Ya, a ver, vamos a ver. Dice, complete el esquema. La cultura chavín se ubicó en... Ancash, ¿Qué vas a colocar ahí? Se ubicó en el departamento de Ancash. Mamá, yo vi el volumen, mía. Ya, mi amor. Ya se ubicó en el departamento de Ancash. Vamos a colocar ahí. ¿Ya? Luego tenemos al aspecto social, al aspecto económico y a las manifestaciones culturales. Tú ya sabes, en el aspecto social estuvo dirigida por los sacerdotes. En el aspecto económico se dedicaron a la agricultura y a la ganadería. Dentro de las manifestaciones culturales tuvimos a la escultura, a la cerámica y a la arquitectura. En la escultura, bueno, puedes poner el lanzón monolítico, la estela de Raimondi, ¿sí? En la cerámica puedes poner acá cerámica de forma globular, ¿sí? O las cabezas clavas, no hay problema. Y en la arquitectura puedes poner el templo de Chavín de Huanta, ¿ya? En la número 2 es un pupiletras, ¿sí?
Tienes que buscar palabras referidas a la cultura chavín y luego anotarlas en la parte de abajo. Son 8 palabras, ¿sí? Y en la número 3, mira acá, presta atención, dice, identifica los animales que representan a los dioses de Chavín y vamos a escribir sus nombres. Por ejemplo, este de acá, ¿qué es? ¿Qué animal es? La serpiente. Perfecto, Serpiente. es la serpiente. El de aquí, El jaguar. El jaguar. jaguar. Y el de aquí, ¿quién? Cóndor. Muy bien, es el cóndor. Perfecto, ya está. Vamos, ustedes mismos son. Mi retorno. Ya está, chicos. Mientras ustedes van completando, yo voy tomándole foto a la clase. Ya. Chicos, por favor, no se vayan a olvidar sus números o sus saludos por el Día del Maestro. Ya me envió César. El resto me falta. ¿Ya? Sebastián, por favor, papá, que tu mamá se comunique conmigo por interno para explicar el proyecto de Fiestas Patrias, por favorcito. ¿Ya, hijo? Sí, Miss. Ya. La mamá de César, por favor, también que se comunique por interno conmigo para explicar el proyecto de Fiestas Patrias. Chicos, ¿alguna pregunta? No, Miss. Sí, Miss. Dime, Brisa, ¿qué pasó? Dime, haz tu Aquí, pregunta. Miss, no encuentro ninguna letra ni pupiletras. Ah, tienes que concentrarte, sí hay. Piensa un poco. Solamente encontré. Ay, son monolitos. Sí, encontré. Ya, sigan buscando, sí hay. El pupiletres es para ejercitar su mente, chicos. Vamos, trabajemos el cerebrito. Así como nosotros salimos a hacer deporte para ejercitar los músculos, hay ejercicios mentales que ejercitan tu cerebro. Así que no digas que no puedes, sí puedes.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Todo bien? Sí, Miss. ¿O qué se les hace difícil? Sí. Dime, Adrián, ¿qué pasó? En texto económico son dos, Miss. Sí, Agricultura y y ganadería. 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 ¿Son dos? Sí, mi amor, en un cuadro vas a poner Solamente, Miss. agricultura y en el otro cuadro vas a poner ganadería. Peques, nos volvemos a conectar, ¿ya? Al mismo link. Sí, Miss. Ya se va a cortar el Zoom ya.